Es un gusto presentarles de nuevo el informe económico semanal. Durante la semana pasada, los índices accionarios internacionales registraron unas variaciones negativas. Por segunda semana consecutiva, la tendencia de los mercados bursátiles, principalmente de renta variable, presentaron correcciones bajistas que llevaron a que los precios de las acciones alcanzaran menores niveles, lo que ha, sembrado algunas dudas sobre el fortalecimiento del rally que se había venido, tomando bastante auge durante los últimos meses, pero que para el cierre del año parece estar, augurando una tendencia no tan positiva como la que se venía registrando. El mercado se mostró bastante apático en la publicación de los resultados corporativos, que en su mayoría continuaron siendo bastante positivos. De hecho, que el mercado sale relativamente bien librado de esta temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, en los que más del 75% de las empresas reportaron balances mucho mejores a los esperados por el mercado. Sin embargo, estas noticias fueron opacadas por otros datos de la economía estadounidense, como lo fueron las ventas de viviendas durante el último mes, las cuales, luego de haberse terminado los subsidios de compra de primera vivienda para las personas jóvenes, han resultado con un declive importante, lo cual da lugar a considerar que la recuperación económica no está siendo, tan rápida y tan contundente como sí se estaba viendo en meses anteriores. Esto sembró dudas sobre el potencial de rally para los dos últimos meses del año y ha generado correcciones importantes para las acciones de Estados Unidos, encabezando estas pérdidas el sector financiero durante la semana pasada, del cual también se publicaron noticias no tan buenas como el resto de resultados corporativos, como fue el caso de UBS, cuyo outlook, ha sido bajado y cuyos balances han sido mucho más débiles de lo que el mercado hubiera podido esperar. Esto se transmitió para los mercados de Asia y los mercados de Europa, donde la renta variable también tuvo correcciones importantes. Recordemos que se trata de la primera corrección relevante de los últimos 3 meses, en los que el mercado se había mostrado, bastante optimista sobre un proceso de recuperación contundente, y los flujos estaban migrando en muy buena medida hacia la renta variable. El día viernes ocurrió un episodio bastante inusual en el caso del VIX. Recordemos que el VIX es el índice de volatilidades de las opciones del Standard & Poor's, que nos da lugar y nos da señales sobre la percepción o la versión del riesgo del mercado. Este índice saltó el viernes 23% en una sola jornada, indicando que la versión y las altas volatilidades se están adueñando del mercado, generando incertidumbre sobre lo que pueda pasar con las acciones, y hasta que estos niveles del VIX no sean corregidos al menos hacia niveles de 25 puntos y no como los actuales, que oscilan alrededor de los 30 puntos para este indicador, pues estaremos viendo una mucho mayor estabilidad en el mercado. No creemos en una corrección mucho más contundente, pero sí en un alentamiento de las condiciones de recuperación económica, y un alentamiento también del avance de los precios de las acciones, que necesitaban una corrección sana como la que estamos viendo, necesitaban un movimiento de toma de utilidad por parte de los inversionistas luego de alcanzarse niveles altos de sobrecompra, no solamente para las acciones en Estados Unidos, sino, como digo, también para el caso de Europa y de Asia, donde también estamos viendo correcciones importantes. Particularmente en el caso de Asia, las desvalorizaciones fueron incluso más importantes que aquellas registradas en el Dow Jones y en el Standard & Poor's como regidores de los mercados americanos. En el caso del mercado local, con estas turbulencias internacionales, también vimos un contagio de esta tendencia negativa, con lo que el IGBC, continuó rompiendo soportes a la baja. Ya se empieza a consolidar una tendencia correctiva para el índice de referencia local, y para el caso del Colcap tampoco este movimiento es ajeno. Acciones como Ecopetrol, que venían, reportando una estabilidad bastante buena, empiezan a romper a la baja las fases laterales en las que venían, así como también otras acciones value o de crecimiento, como lo son Semargos, Inversiones Argos, y en general las cementeras y las financieras, que estaban también bastante fuertes en términos no solo técnicos sino fundamentales, también corrigieron de manera significativa, indicando que estas correcciones podrían alcanzar un poco más antes de tener un rebote en el caso de las acciones, que vendría sustentado también por un proceso de recuperación de la economía colombiana, que, como sabemos, continúa desacelerándose, pero a un ritmo bastante menor al que venía sucediendo en meses anteriores. En el caso de la renta fija, al tratarse de una semana supremamente negativa para la renta variable, se tuvo una migración de flujos importante hacia los activos refugio, como lo son los tesoros americanos, los cuales tuvieron valorizaciones muy importantes. En el caso, por ejemplo, de los tesoros a 10 años, tuvimos avances de más de 10 puntos básicos, es decir, retroceso en sus tasas transaccionales, los cuales llevaron a las valorizaciones de estos títulos a lo largo de toda la curva de rendimientos. Asimismo, el mercado, que se había mostrado un poco nervioso semanas anteriores sobre esas grandes subastas y colocaciones de tesoros americanos y de títulos de deuda pública americana que se iban a hacer durante la última semana del mes, estas subastas finalmente fueron absorbidas con bastante fuerza, dado que la liquidez estaba concentrada hacia estos activos refugio, y no como en semanas anteriores, que habían estado focalizados muy enfáticamente hacia lo que fueron los activos de renta variable, no solamente las acciones, sino también, por ejemplo, los commodities, que habían avanzado en muy buena medida. En el mercado de renta fija local, también vimos una tendencia positiva. En general se trató de una semana y de un mes relativamente bueno para los activos de renta fija. En el caso local, los TES tuvieron un mes bastante importante en términos, de volúmenes transaccionales y de mayores precios para la renta fija, luego de las noticias que se recibieron del Banco de la República el viernes
semanas anteriores, según las cuales el emisor realizará compras por 3 billones de pesos, las cuales estarán repartidas entre dólares y TES, lo que se tuvo pues claramente fue un ánimo comprador ante una expectativa de un fortalecimiento de la demanda de TES para los próximos meses. Asimismo, se continuaron construyendo expectativas de inflación que están bastante a la baja, luego de que el Banco de la República indicara que su pronóstico para el cierre del año de la inflación va a ser alrededor del 3%, lo que indicaría que en estos últimos 3 meses del año, octubre, noviembre, diciembre, estaríamos hablando de una inflación acumulada que debería estar por el orden de los 90 puntos básicos, ni un nivel bastante bajo que continuará también incentivando la demanda de títulos, no solamente en el corto y en el mediano plazo, sino también, digamos, a todo a lo largo de la curva de rendimientos. En el caso de los TSURs, a pesar, pues, digamos, de una expectativa de inflación a la baja, lo que vimos también fue mayores avances. El apetito local por activos de renta fija continúa siendo completamente activo, a pesar de algunos riesgos fiscales para el 2010. El mercado está bastante concentrado en lo que es una política monetaria que continúa teniendo un tono netamente expansionista, unas expectativas de inflación que continúan a la baja y la espera de un par de eventos de liquidez como el que se va a presentar durante la próxima semana, que es el vencimiento del cupón de uno de los TCOs o TES de corto plazo. Asimismo, hacia finales del mes tendremos la entrada de liquidez al mercado por el pago de los cupones de las referencias de los títulos TES de noviembre del 2010, que también estarán, digamos, jugando en el mercado y que protagonizar los eventos de liquidez, dándole aún más fuerza a la demanda por TES, de manera que la perspectiva por TES continúa siendo bastante buena. Lo fue durante la semana pasada, lo fue durante todo el mes de octubre y probablemente continuemos viendo valorizaciones importantes para estos títulos. En el caso de los bienes básicos internacionales, de manera que son renta variable, pues siguieron un poco la tendencia de las acciones internacionales, recibiendo noticias no tan buenas por parte del crecimiento de las ventas de vivienda en Estados Unidos y con algo de incertidumbre sobre el mantenimiento y el fortalecimiento que pueda darse o no del rally reciente de la renta variable. Generó pues un sell-off también importante en los commodities, de manera tal que el índice general de los commodities, el CRY, retrocedió durante la semana alrededor de 3.5%. Los commodities energéticos, así como los metales preciosos, fueron aquellos en encabezar las ganancias. El petróleo, luego de semanas anteriores haber alcanzado niveles incluso de $82 por barril, los máximos del presente año, retrocede hacia niveles de $77 por barril, luego que los inventarios crecieran más a lo que el mercado estaba esperando. Entonces, en general, se trató de una semana bastante negativa para la renta variable internacional, pero bastante positiva para la renta fija, lo que generó claramente pues que los flujos estuvieran concentrados más hacia activos de menor riesgo, como lo son los tesoros americanos y en general todos los activos de refugio, generando pues también que en las monedas se diera una corrección de la tendencia reciente. Si bien el dólar continúa teniendo una tendencia en mediano plazo del debilitamiento a nivel internacional, lo que vimos durante las últimas 2 semanas es que esta menor migración hacia activos de riesgo ha generado un fortalecimiento del dólar americano en contra de las principales monedas internacionales, y con esto el DXY, que compara el dólar americano contra las principales 6 monedas del mundo o las más líquidas, pues tuvo un avance semanal importante, sobre todo en contra del euro, por ejemplo, que estuvo corrigiendo a la baja en muy buena medida independientemente de los datos económicos y dejándose llevar más por esa migración de flujos hacia títulos de mucha menor exposición al riesgo, como lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. En cambio, con las monedas latinoamericanas, pues digamos que estamos viendo es un movimiento que refleja las políticas cambiarias que están implementando los bancos centrales, como fue en el caso de Brasil, como fue en el caso de Colombia, en donde pues la intervención cambiaria ha llevado a un proceso de devaluación. Sin embargo, nuestra perspectiva es que estos procesos de devaluaciones solamente alenten el proceso de revaluación, más no lo detengan completamente, con lo que esperaríamos que el dólar en próximas semanas empiece de nuevo a perder niveles, como ya lo hemos visto. La devaluación, digamos, inicial, respuesta de la política cambiaria implementada por el Banco de la República por compras de dólares y de TES, lo que vimos fue una reacción inicial relativamente fuerte, pero esto se irá mitigando a través de las jornadas.